Hola, buenas. Hoy vamos a estar leyendo el primer capítulo del libro de Ruth y vamos a estar analizando lo que viene siendo el camino de la verdad. Un tema que es fundamental y fundamental en la vida de cualquier cristiano, ¿no? El camino, ¿no? Vamos a dar comienzo a la lectura. El capítulo 1, versículo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maolón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Maolón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Bueno, pues tenemos aquí una historia que nos muestra lo que no debemos de hacer cuando estamos en el camino, en el sitio donde el Señor quiere que estemos, ¿no? En este caso tenemos la historia de una familia, ¿no? La familia de Noemí y, y su marido, ¿no? Elimelech, eh, los cuales estaban pasando en esos momentos hambre, problemas en la tierra prometida, en Belén, ¿no? Eran de allí, ¿no? De Belén de Judá. Y este hombre, Elimelech, toma la decisión de volver, de irse a, a la tierra de Moab. O sea, estamos hablando de alguien de Israel que estaba en la tierra prometida por Dios, que a las primeras dificultades que surgen en su vida, ¿no? Estaban pasando hambre, ¿no? En vez de pedir al Señor, de orar, de suplicar, de humillarse, ¿no? Toman el camino humano de decir, bueno, aquí no hay comida, no tenemos nada, vámonos para otra tierra, que no es el sitio que Dios quiere, pero es un sitio donde hay riqueza, hay lo que necesitamos, ¿no? Le damos la espalda a Dios y nos vamos para allá para sobrevivir, ¿no? Abandonando completamente su fe, abandonando la promesa, ¿no? La promesa de esa tierra que tendría, que Dios le dio, que le iba a dar de todo, ¿no? De la tierra que corría la leche y la miel, ¿no? Que era la tierra de Israel, ¿no? Entonces, esta familia toma la decisión de abandonar el camino de Dios, de la tierra prometida, y volverse, lo que podríamos decir, volver a Egipto, ¿no? O sea, los que habían salido de Egipto, que habían llegado a la tierra prometida, toman la decisión de volver para atrás en sus pasos, ¿no? O sea, estamos ante un cristiano el cual, habiendo aceptado a Cristo, ¿no? Habiendo aceptado su fe al Señor, ¿no? Por las primeras dificultades en su vida, dice, me voy al mundo de nuevo, porque en el mundo voy a encontrar aquello que Dios no me quiere dar, ¿no? Bueno, esto es una decisión tomada por el cabeza de familia, en este caso Elimelech, ¿no? Y Elimelech, tomando esta decisión, como cabeza de familia, es responsable de esta decisión. Y Dios trae disciplina para sus hijos, ¿no? El hijo que se sale de su camino, del camino del Señor, que toma otra vía alternativa, que a los ojos de los hombres son caminos rectos, ¿no? Pero en verdad no lo son, ¿no? No son caminos, Su fin es muerte, su dice fin la es palabra. muerte, ¿no? Pues es literal, ¿no? En este caso. Porque Elimelech, llegando a Moab, encuentra su muerte. Pierde su vida y se queda Noemí viuda con dos hijos.
Entonces, en este caso, esta familia, al morir Elimelech, queda encabezada por los hijos de Noemí, ¿no? Los cuales se casan con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, cada uno, ¿no? Y estos dos hombres, como cabezas de familia que eran en ese momento, toman la decisión, en vez de volverse a los caminos del Señor, viendo ya la disciplina que había hecho con su padre, de quedarse en tierra desconocida para ellos, Moab, y vivir allí. No quieren volver y asumir que su padre se había equivocado en su decisión, ¿no? Y se quedan allí viviendo y eso pues le va a traer las mismas consecuencias que el padre, que Dios disciplina otra vez a esta familia con muerte, muriendo los dos cabezas de familia, en este caso los hijos de Noemí, Mahón y Kelión, para ver si de una vez esta familia despertaba, ¿no? Los varones en esta familia habían fracasado, ¿no? Su papel como varones había sido infructuoso ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento, quedando viuda, Noemí, y viéndose sola con sus dos nueras, ¿no? También viuda, ¿no? Se encuentra en una situación de desamparo total, ¿no? La familia esta, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo para ver, para ver lo que sucede después, ¿no? Entonces, en el 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, aquí tenemos la decisión que toma Noemí, ¿no? Que es volver a los caminos del Señor, ¿no? Noemí tenemos que tener, o por lo menos da a entender la palabra, ¿no? Que Noemí era una persona que era fiel a Dios, ¿no? A pesar de los errores tanto de su marido y de sus hijos, ¿no? Noemí fue una mujer fiel a Dios, ¿no? Claro, pero mientras estaba su marido, ella se sujetaba a su Exactamente, marido. exactamente. Por eso mismo, porque era su obligación de sujetarse, ¿no? Dios nunca la castigó a ella por sujetarse a su marido. Claro, ella estaba O obedeciendo. sea, ella estaba en obediencia a Dios en todo momento. Pero a la muerte del marido, a la muerte de los hijos, ella tenía que empezar a tomar decisiones, porque no quedaba varón, ¿no? Claro. Entonces, aunque la decisión Dios la establece que la tienen que tomar los varones en un caso de falta de varón, ¿no? En una familia, en una iglesia, donde sea, ¿no? Si no hay varón, Dios levanta a mujeres, ¿no? Mm. Tenemos el caso de jueces también, ¿no? Porque hay que esclarecer que este pasaje de Ruth estamos bajo la época de los jueces de Israel. Todavía no habíamos llegado a la época de los reyes, ¿no? Ya estamos terminando, es un periodo, aunque aún le faltaría a lo mejor 100 años, 100 y pocos años antes de la época de reyes, ¿no? Entonces aquí vemos claramente cómo fue Débora, ¿no? Fue una juez, ¿no? La cual Dios levantó porque no había varón conforme a Dios, ¿no? En Israel. Claro. Entonces, Y ahí hay que explicar un poquito lo que es la voluntad directiva y la voluntad permisiva exacto, de Dios, exacto. ¿no? En este caso, la voluntad directiva de Dios, y era la primera que hemos visto, ¿no? Era que el hombre lidere la casa, su hogar, que lidere la iglesia, porque para eso fue llamado el hombre, para liderar, ¿no? Claro, la cabeza. La cabeza es la cabeza de la familia, ¿no? En este caso. Pero claro, si el hombre se aparta de los designios de Dios, Dios va a disciplinar a ese hombre, ¿no? Y lo va a apartar de él, quitándole incluso la vida, como en este caso, ¿no? En su disciplina, ¿no? Tanto a él como hemos visto a sus hijos, ¿no? Entonces, Noemí, que se había mantenido fiel, eh, es puesta como, es ensalzada por Dios en ese momento, ¿no? Es el momento de Noemí, ¿no? Y ella, como su corazón siempre había sido recto conforme la voluntad de Dios, o por lo menos eso es lo que nos da a entender la palabra, ¿no?
eh, toma la decisión de volverse al camino de Dios, volver a la tierra prometida, ¿no? Volver a su casa, ¿no? Y claro, con ellas, ella está sola con sus dos nueras, ¿no? Y realmente tenemos que tomar en cuenta que tanto Ruth como Orfa, ninguna de las dos era del pueblo de Israel, eran moabitas, ¿no? Mm. O sea, eran extranjeras para Israel. Moab era una tierra que descendía de la descendencia de Lot, ¿no? O sea, eran familia del pueblo de Israel, pero que se habían apartado en cierto momento, ¿no? Del camino del Señor, ¿no? Y tenemos esto, que Noemí coge a sus dos nueras y se las lleva con ella a caminar. Entonces, en el versículo 8 encontramos, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, ¿no? Aquí encontramos también cómo Noemí no quiere obligar a ella a tomar una decisión, ¿no? O sea, cada una tiene que ser responsable de la decisión que vaya a tomar, ¿no? Noemí no le va a decir a sus nueras, seguidme, venidme conmigo a Israel que yo os necesito, ¿no? Noemí estaba firme que el Señor la iba a proveer, que la iba a sujetar, la iba a acompañar en todo y era quien necesitaba al Señor, ¿no? Entonces, ella es sincera con sus dos nueras, ¿no? ¿Dónde van a estar humanamente hablando mejor, ¿no? Que con su familia, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver también, y, o sea, Noemí, como hemos dicho, israelita, Ruth y Orfa, extranjeras, ¿no? Entonces estamos ante una situación que la podemos traspasar al Nuevo Testamento, ¿no? Como Noemí, esos pocos judíos que empezaron a seguir a Cristo, ¿no? Discípulos. Y Ruth y Orfa, como ese resto de la humanidad, extranjeros para Israel, ¿no? Que eran los llamados gentiles. Gente que adoraban a sus dioses, tenían su religión, y fueron llamados a través de estos discípulos, Juan, Santiago, bueno, los discípulos de Cristo, ¿no? A venir a la palabra, a Cristo, ¿no? Y como sabemos, hay gentiles que aceptaron la palabra, ¿no? Y otros gentiles que la rechazaron, ¿no? Que apostataron, ¿no? De la palabra, ¿no? Pues aquí vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Noemí instruye a estas dos mujeres y fueron instruidas en este tiempo que convivieron con ellas en la palabra del Señor. Y aquí llega el momento de tomar una decisión, ¿no? Es una decisión a la cual quieres seguir al Señor o quieres volver a tu casa. Casa donde estaban sus ídolos, su figura, y era volverse atrás en el camino realmente. O sea, volvemos a la simbología del camino, el camino a la tierra prometida, que era el camino que Noemí había tomado. Y les pregunta básicamente a Rubén y Noemí, esto no es fácil, ¿no? Vaya a sufrir, vaya a haber sufrimiento en el sentido, en este camino no es un camino sencillo, ¿no? Lo más cómodo, humanamente hablando, es volver a la casa de vuestros padres, hacer vuestra vida como hasta ahora, antes de conocer a mis hijos y tal. Y bueno, lo que encontramos, vamos a seguir leyendo, que la decisión de Ruth y Orfa es completamente diferente. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Aquí vemos, ¿no? Que ellas, las dos, amaban a Noemí, ¿no? Tenían a Noemí en gran estima, ¿no? Eh, el amor que sentían por Noemí era un amor grande, ¿no? Por todo lo que Noemí le había instruido, le había enseñado a ambas, ¿no? O sea, ambas amaban a Noemí. Pero ahora vamos a ver quién realmente estaba firme en Noemí, en lo que Noemí había instruido, ¿no? ¿Quién realmente tenía fe, ¿no?
y quién aparentaba simplemente la fe y el amor, ¿no? Porque también, bueno, eso se va a ver cuando sigamos leyendo, pero se puede ver que Noemí les dio palabra, ¿no? A ellas, Sí, sí, ¿no? O sea, dentro de todo en el hogar de Noemí estaba la palabra, ¿no? Ella, Noemí mantenía su palabra, la palabra del Señor, ¿no? La enseñanza del Señor y fue algo que les instruyó, ¿sí? A sus nueras. Y como dices tú, o sea, más adelante vamos a ver realmente a cuál de las dos la palabra verdaderamente entró a su vida, ¿no? Y produjo un cambio. exacto, lo vamos a ver, ¿no? Llegó, las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, ¿no? O sea, se manifestó sus emociones, ¿no? Se manifestaron una emoción de amor a Noemí, ¿no? Pero realmente, vamos a ver ahora quién era la que tenía realmente una fe, ¿no? Eh, El 10. y el 10 y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, ¿no? Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿No? O sea, la situación era, como he dicho, ¿no? El camino que le enseñaba Noemí no era un camino eh, humano, ¿no? Porque humanamente y naturalmente era un camino complicado, espinoso, en el sentido de que seguramente las cosas no iban a ir bien, ¿no? Se tenían que, si ese camino para ser un camino eficaz, iban a tener que moverse en la fe, ¿no? En la fe de confiar en el Señor, ¿no? No en simple la vista humana, en lo que aparentemente las cosas son, ¿no? Entonces, Y que además desde el punto de vista humano, sí, Noemí, em, digámoslo así, físicamente, humanamente, ella ya no tenía que ofrecerles a ellas, ¿sí? Ella exacto, les dio la enseñanza, ¿sí? De la fe, de la palabra, pero humanamente ella no tenía que ofrecerles a sus nueras y por eso también les dice eso, ¿no? O sea, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos, ¿no? Porque eso, humanamente ella ya no podía tener más hijos, entonces físicamente no tenía que ofrecerles ya Noemí les había dado, vamos, lo que tenía físicamente, que habían sido sus dos hijos, y lo más importante que era espiritualmente la palabra, ¿no? La enseñanza de Dios. Entonces, ella tiene que confrontar a sus nueras, ¿no? A ver verdaderamente por qué la quieren seguir, ¿no? O sea, me quieren seguir porque creen que físicamente puedo darles algo más, o me quieren seguir por la instrucción, por la enseñanza, por la fe, como dices tú, ¿no? claro, exacto. O sea, aquí hay un momento de decisión en fe, ¿no? Lo mismo que hace cualquier cristiano que quiera aceptar a Cristo, ¿no? Una decisión en fe, ¿no? Porque somos salvos por medio de la fe, ¿no? O sea, Y por gracia. y por gracia, ¿no? Porque es un regalo, ¿no? Es un Ujú. regalo de Dios gratuito, ¿no? Simplemente en fe y en creer, ¿no? La fe es creer, ¿no? Al final. Entonces, les pone la situación clara. Noemí no oculta nada y le muestra, pues, la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, le dice en el 12, volveos hijas mías, he ido, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese luz a hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, ¿no? Aquí tenemos como la propia Noemí reconoce que ha habido disciplina en sus vidas, ¿no? En su Disciplina hogar. en su hogar, ¿no? Porque, porque las cabezas no han seguido a Dios, ¿no? Y les muestra que la situación, humanamente hablando, repite y vuelve a afirmar, es complicada, ¿no? Porque, claro, ellas tendrían que volverse a casar, en teoría, ¿no? Con los hijos de Noemí si ella volviese a tener hijos, ¿no? Y suponiendo que tuviera hijos y que se hicieran adultos, ¿no? ¿Cuándo se casarían con estas dos mujeres? O sea, sería una vida muy difícil porque al final en esta época era el hombre que mantenía el hogar, ¿no? Sostenía el hogar.
una mujer no trabajaba, trabajaba para sacar riqueza, ¿no? Riqueza para llevar al hogar, ¿no? Para alimentar a su familia. No, esa no era la función de la mujer en esta época. Entonces una viuda lo pasaba muy, muy mal. Tenía que vivir prácticamente de la caridad, ¿no? De la caridad. Por eso Dios dice de cuando hay una cosecha, ¿no? Que se guardase una parte de la cosecha para quién, para el extranjero, uno, y para las viudas, ¿no? O sea, las cosechas eran guardadas tanto para el extranjero como para las viudas. Por eso no se había que recoger hasta el último grano de trigo, ¿no? Porque había que dejar siempre un X% debido a que eso era para dar a los necesitados, ¿no? Una forma de que Dios tenía para que los necesitados no pasaran hambre, ¿no? Que estableció en Israel, ¿no? En sus mandamientos, ¿no? También hay que entender que Ruth les hace este planteamiento a sus nueras porque en la antigüedad la ley mandaba que cuando se moría un esposo, ¿sí? Ellas debían casarse con el hermano siguiente. Sí, eso es importante acotarlo, ¿no? Y por eso es que Ruth les dice eso, o sea, ¿acaso van a esperar que yo tenga más hijos y van a Exacto. esperar a mis hijos a que crezcan para casarse con ellos? ¿Por qué? Porque Ruth entendía la ley, ¿sí? Y la única manera para que sus nueras siguieran con Noemí, ¿vale? Era con otros hijos, casándose con otros hijos, ¿no? Manteniendo la ley, pero obviamente Noemí decía, es que yo no tengo marido, ni tampoco aunque tuviera más hijos, ustedes no podrían esperarlos para que crecieran, ¿no? Y se casaran con ellos. Entonces, Ruth estaba siendo clara con ella y les estaba planteando toda la situación como era, ¿no? O sea, como dices tú, ¿no? Sin mentiras, con la verdad por delante, ¿no? Y conforme a la ley, o sea, explicándoles que ya ellas no estaban sujetas porque no podía cumplirse la ley en ella por cuanto ya no tenía más hijos, ¿no? Ujú. Entonces ellas eran libres, en ese aspecto, ellas eran libres de volverse a sus casas, ¿no? De sus padres, de su madre. Pues bueno, entonces, recibiendo este mensaje, ¿no? De Noemí, las dos nueras, ¿no? Cada una toma una decisión, ¿no? Lo encontramos en el versículo 14, ¿no? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y tenemos el caso de que hemos hablado, ¿no? De que los gentiles recibían la palabra, ¿no? Y hay gentiles que aceptaron a Cristo. Y otros muchos no aceptaron la palabra, ¿no? Me resulta curioso, ¿no? Que Orfa simplemente la despide con un beso a su suegra, ¿no? Mm. Igual que Judas, ¿no? También besó a Cristo y le dio la espalda, ¿no? Sí, Completamente, ¿no? ya. O sea, estamos, tanto Judas como Orfa recibieron la palabra, ¿no? La enseñanza. Y ambos, en este caso en el que estamos hablando, Orfa, le da la espalda a Dios. Igual que Ya. Judas le dio la espalda a Dios, ¿no? Con Mm, un beso, ¿no? mm. Entonces estamos ante similitudes, ¿no? Otra similitud, ¿no? Cuando hemos leído el versículo 6, ¿no? Lo volvemos a leer, ¿no? Porque considero que es un versículo muy importante, ¿no? Y que nos transporta, como he dicho, al tiempo de Cristo, ¿no? Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿quién fue el que había llegado a la tierra prometida y estaba dando pan de vida? ¿Quién fue el que había llegado al pan? Cristo, ¿no? Mm. Cristo fue el que había llegado a la tierra prometida. Y en estos tiempos en que Noemí escucha que hay pan en Israel, eh, habla literalmente Jehová había visitado a su pueblo. O sea, estamos hablando casi de como si hubiese sido una aparición física, con lo cual esta palabra más que es histórica, pero también muy profética, ¿no? Una palabra profética de lo que iría a ocurrir a lo mejor 1100, 1200 años después, ¿no? La llegada de Cristo para alimentar a su pueblo con la Mm, palabra, ¿no? El pan de vida, ¿no? Que era Cristo, ese pan de vida. Pan de vida que escuchó Noemí que había llegado. mm. ¿Y qué hizo Noemí? Volverse al camino de Dios, al camino de Cristo. Claro. Por eso digo que hay una similitud de Noemí con estos judíos
que creyeron que Cristo era realmente el Mesías, ¿no? Que se volvieron al camino de Dios y abandonaron el camino de los fariseos, el camino de la iniquidad que estaba en Judá en los tiempos de Cristo, ¿no? Podemos sacarlo de ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Esos indicios, ¿no? Y Ruth sería la representación de esos primeros gentiles que reciben la palabra, ¿no? Claro. Que por fe, aun no habiendo conocido nunca personalmente a Dios, ¿no? Pero escucharon su buena palabra, escucharon sus hechos, lo que había hecho Dios por el pueblo, por su pueblo, ¿no? Creyeron en Dios, creyeron en la salvación de Dios, ¿no? A través de Cristo. En este caso, con la palabra del Antiguo Testamento, ¿no? Pero creyeron en fe, ¿no? Orfa, como hemos visto, son aquellos que escucharon la palabra, le agradó, ¿no? Le Pero pareció bonita, le pareció incluso bonita, era ¿no? simpatizante. Simpatizaron con ella, se emocionaban con la palabra, pero nunca tomaron una decisión en fe, Ujú. sino tomaban decisiones con su vista, con sus sentimientos, con, con su razonamiento, ¿no? Pero no en fe. O sea, dejaban a un lado la fe. Y como hemos visto, Noemí en ningún momento cohibió las obligó a que fueran con ella, ¿no? Claro, Simplemente las instruyó a las dos. claro. Noemi nunca les Le impuso su impuso, creencia, exacto, simplemente las enseñó. exacto, Y ya la decisión quedaba en ellas, porque ellas exacto, eran responsables de sus decisiones. exacto. O sea, cada una tomó una decisión y Ruth pues tomó quizá la decisión más difícil, hacer algo que era contra lo natural, contra la razón, ¿no? Que le había expuesto la propia Noemí, ¿no? Noemí le expuso el camino de la fe, que como hemos dicho, un camino que tienes que creer, simplemente crees en la palabra y Dios después te bendecirá, ¿no? Que es lo que podremos ver mucho más adelante, ¿no? Cómo esta familia, ¿no? Que se quedó Ruth y Noemí, irían a ser bendecidas por Dios más adelante, ¿no? Mm. Y Orfa, como hemos visto, pues el caso de cristiano que no acepta la palabra. Perfecto, no acepta, te vuelve a dónde? A No tus son hijos. cristianos. No son cristianos, exacto. Nunca han sido cristianos. Entonces, Parecen cristianos, pero no lo son. pero en su corazón realmente no han creído a ver, a la palabra, ¿no? Exacto. Y eso, vamos, lo podemos encontrar en varios textos, ¿no? O sea, podemos leer, por ejemplo, Romanos 2, ¿no? Donde vamos a leer un poquito todo esto, ¿no? Romanos 2 y el versículo 24. Romanos 2, versículo 24 en adelante. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemando entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será entendida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, ¿no? Y tenemos el caso que hemos visto, ¿no? De Ruth, ¿no? Que ella no era judía, pero toma la decisión del camino de como si fuera una judía más, ¿no? De ese Claro. camino del Señor, ¿no? Y esto mismo también lo vemos. Por lo mismo, porque no es lo externo, es lo interno. Exacto, lo que importa es lo que está en el corazón de la persona. Mm. O sea, y en dónde deposita su confianza, ¿no? En Romanos 11, pues vamos a encontrar más hablando sobre este tema, ¿no? Romanos 11, versículo 11 y el 12, ¿no? Digo, pues, han tropezado de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo,
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuál más su plena restauración? O sea, y tenemos, ¿no? Otra vez de que en un caso de tragedia como el que estamos viendo, ¿no? La destrucción o el apartarse de Israel de Dios trae a salvación al resto del mundo, ¿no? O sea, Dios provoca esto para que Israel vuelva a su camino, al camino que debe de volver, ¿no? Y entonces, gracias a esta tragedia, ¿no? Ruth alcanza el camino de salvación, ¿no? El camino que nunca hubiera conocido si no hubiera existido la tragedia en la familia de Noemí, ¿no? Claro. O sea, una desgracia, Dios la va a transformar en una bendición, ¿no? O sea, el mal transformado en bien, ¿no? Puede hacerlo según el corazón de la persona. Exacto, exacto. Pero Dios obra para que lo malo llegue a un fin de bendición, ¿no? O Exacto. Lo que sea, parece malo a los ojos humanos, exacto. ¿sí? Puede tener un fin de bendición. Si, a ver, si la persona busca de Dios, ¿no? La palabra dice que el Señor endereza nuestras sendas, ¿no? Pero claro, la actitud de la persona es muy importante, ¿no? Y realmente la fe de la persona, en quién ha puesto su fe, realmente. Claro, exacto. Vamos a leer también algún pasaje más de Romanos, ¿no? En Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. En este pasaje, ¿no? Tenemos la referencia de quién era realmente Noemí, ¿no? Noemí, estamos ante una representación misma del mismo Pablo, ¿no? Pablo era fariseo, judío, ¿no? El cual, llamado por Dios, ¿no? Instruyó a quien, a los gentiles, ¿no? Igual que Noemí fue llamada por Dios, sin ella saberlo, para instruir a quien, a Ruth, ¿no? Claro, Para que, como los gentiles. Entonces, estamos viendo que Noemí es una especie de Pablo, ¿no? Llevando las distancias, guardando las distancias, ¿no? En su tiempo, ¿no? Fue una representación de Dios, ¿no? De lo que iría a venir en el Nuevo Testamento. claro, O sea, Noemí estamos ante un Pablo, ¿no? En un caso de un Pablo, ¿no? El cual no había vivido, o sea, su vida, por su entorno familiar, no había sido correcto a los caminos de Dios. Pablo, en su vida, a su inicio, no había sido correcto a los caminos de Dios. Pero Dios hizo un llamado en su vida. claro. Y Dios hizo un llamado a Noemí, ¿no? Para instruir a sus nueras, ¿no? Una la aceptó, la otra no, ¿no? Esto también lo podemos ver, ¿no? En segunda de Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo vemos lo mismo. Segunda de Timoteo 1:11, lo mismo, ¿no? Hablando de Pablo, ¿no? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? Eso, reforzando la idea de quién era Noemí también, ¿no? Esa representación de Pablo, ¿no? Ahora, si nos vamos a Hebreo, al libro de Hebreo, capítulo 3, versículo 7, vamos a ver qué le pasó realmente, o sea, la situación de Orfa, ¿no? Explicada en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver, es que, como vemos, todo en la Biblia está explicado en todo, o sea, no tenemos que salirnos de la Biblia para entender lo que se está hablando, ¿no? Y Claro. lo que ocurrió en el Antiguo Testamento eh, viene explicado en el Nuevo Testamento perfectamente, ¿no? O sea, la palabra de antes es la misma de ahora, ¿no? No podemos olvidarnos de eso en ninguna circunstancia, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Orfa recibió la palabra, ¿no? ¿Y qué nos dice la palabra? Vamos a leer Hebreos 3:7, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, O sea, la incredulidad. La Claro, incredulidad que tuvo Orfa, ¿no? Que recibiendo la palabra, escuchó la palabra, pero no creyó en la palabra. exacto. O sea, entonces, ¿qué ocurrió? Que, como dice la palabra, terminó muriendo en el desierto. O sea, fue de las llamadas, pero no aceptó la palabra. Fue llamada y no la aceptó. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Orfa pecó de incredulidad y esa incredulidad le llevó a volver a sus ídolos, ídolos que traían la muerte sobre ella, ¿no? Claro. Vamos a volver entonces a retomar el libro de Ruth. Ruth 1. Ah, ahora vamos a ver la respuesta que dio Ruth a Noemí, ¿no? Versículo 15, ¿no? Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, aquí tenemos la declaración en fe de Ruth, de que su destino estaba ligado al de Noemí y al del pueblo de Noemí, o sea, al pueblo de Claro. Israel, al pueblo elegido, ¿no? Y ella se quería participar, ¿no? De esa gran salvación, ¿no? De la salvación prometida por Dios, ¿no? ¿Cómo? A través de la fe, de una certeza clara de que lo que le había enseñado Noemí era cierto, ¿no? Y Noemí no tuvo nada más que decir, simplemente sígueme. Claro. O sea, no tuvo nada más que decirle a Ruth porque vio una mujer convencida completamente, que tenía una convicción firme, ¿no? Nada la podía distraer de ese camino, del Por- camino de la verdad, ¿no? En este caso, del Porque camino. creyó con todo su corazón. Exacto. Era el camino cierto, era el camino de la verdad, era el camino de justicia, ¿no? Como le había enseñado su suegra, ¿no? Y ella pues confió plenamente en Noemí y sobre todo en Dios, ¿no? Claro. Porque confió en que Dios iba a obrar en sus vidas. Porque aquí también vemos, ¿no? Que al final la fe de Ruth sobrepasaba la de Noemí, ¿no? Sí. En mucho, mucho. Igual que pasaba en el Nuevo Testamento, lo vemos entre los judíos, ¿no? Y los gentiles, ¿no? Los judíos necesitaban ver muchas cosas, su fe no le alcanzaba para llegar a aceptar la palabra, ¿no? No era suficiente, tenían que ver, de sentir, de vivir, ¿no? Pero los gentiles simplemente con escuchar la palabra
la palabra obraba con sencillez en ellos. mm, Y eran mucho más dóciles a la palabra, ¿no? Con lo cual demostraban una fe muchísimo mayor que la que demostraba el propio pueblo judío que había creído en Cristo. O sea, no nos olvidemos, estoy hablando del pueblo judío que creyó en Cristo, ¿no? Pero los gentiles demostraron una fe mayor que sin ver a Cristo en vida, ¿no? Confiaron en Él mucho, mm, mucho más, ¿no? Lo tuvieron todo mucho más claro, ¿no? Y en este caso, pues, Noemí, al ver tal nivel de fe, ¿no? En Ruth se quedó sin palabras, ¿no? O sea, quieres seguirme, sígueme, o sea, no te voy a decir nada más. Veo que lo tienes claro, ¿no? O sea, no hay dudas, ¿no? Y al final, esta es la fe que tenemos que demostrar todos, ¿no? Es la fe, una fe, como se diría, firme en la palabra, ¿no? Y, y solo en la palabra, ¿no? No tenemos que esperar ni milagros, ni racionalizar las cosas de por qué, o quizá este camino va a ser más sencillo. No, 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 no. O sea, si nos vamos a Proverbios, ¿no? Lo encontramos claro, ¿no? O sea, Proverbios 14 nos lo dice, ¿no? Proverbios 14:12, ¿qué dice? Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿no? Pero su fin es camino de muerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que los caminos que aparentemente son buenos a nuestra vista, ¿no? No son caminos que a lo mejor nos lleven a la salvación, ni que nos lleven a una prosperidad, ni nada de eso. Pueden ser caminos torcidos realmente, que aparentemente muy bonitos, muy floridos y tal, ¿no? Pero en cuanto caminamos en ellos nos encontramos que son caminos tortuosos y de maldición realmente sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. ¿Y cómo nos cuidamos de eso? Confiando en el Señor, ¿no? El Señor es el único que nos puede indicar cuál es el verdadero camino, que es el camino de Cristo. No hay más camino que el camino de Cristo. Camino que nos marca su palabra, ¿no? Salirnos de esa palabra supone nuestra muerte. No hay más. Y es un camino complicado, no es un camino sencillo. O sea, hay que tener claro que el camino de Cristo no es un camino sencillo porque es un camino donde vamos a ser acusados, vamos a ser confrontados, vamos a ser puestos en duda, pero nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en Dios en todo momento y en Cristo. Y mientras tengamos nuestra confianza en Dios y en Cristo, ellos nos van a respaldar, ¿no? O sea, Dios siempre nos va a estar respaldando siempre que nosotros demostremos que somos fieles a Él, que estamos mirándole a Él, ¿no? Por mucha tribulación que llegue a nuestra vida, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Qué tribulación más grande perder toda la familia, como perdió Ruth y Noemí, ¿no? Las dos perdieron sus maridos, ¿no? Correspondientes maridos, ¿no? Y Ruth, sus ojos nunca se apartaron de Dios, ¿no? Y Noemí tampoco, ¿no? Aunque Ruth, como hemos dicho, tenía un nivel de fe que quizá era superior al de Noemí, ¿no? Por lo que podemos leer, ¿no? Pero ambas dos mujeres tenían sus ojos fijos en Dios en todo momento, ¿no? Entonces, por mucha tribulación que llegase a su vida, confiaban en el Señor. Y confiaban de que el Señor iba a obrar en su vida de alguna manera. ¿No sabían cómo? No sabían cómo iba a obrar, pero tenían esa fe y esa confianza de manteniéndose en el camino del Señor, el Señor la iba a prosperar, ¿no? Aquello que habían perdido, seguramente Dios, ellas pensaban, seguramente Dios llega un momento que nos añada, ¿no? Igual que Job, ¿no? Que lo perdió todo completamente y Dios le devolvió el doble, no, el doble o el triple, el doble. el doble, ¿no? De lo que tenía. Entonces, esa era la fe en que Noemí y Ruth se movían, ¿no? Una fe verdadera, una fe en Dios, no una fe en la vista, no una fe en otra cosa que no fuese Jehová Dios, ¿no? Y por ende en Cristo, ¿no? Como hemos visto, porque esto es profético de lo que vendría a ocurrir, ¿no? Con Cristo como el pan de vida, ¿no? Y también yo quería acotar con respecto a lo de Proverbios, ¿no? Que los caminos que a veces nos parecen rectos, pero el fin es de muerte. Es un versículo muy sencillo, pero que tiene mucha profundidad. Porque, por ejemplo, en el mundo donde nos encontramos, ¿sí? Hay caminos y hay cosas que se ven muy atractivas y que podemos pensar que es algo bueno.
los, los llamados quizás atajos, ¿no? Que pensamos, bueno, si me voy por este camino, consigo más rápido esto. Y bueno, eso no debe ser malo porque es algo que me beneficia, pero realmente todo aquello que desvía nuestra mirada de la palabra y de la obediencia a la palabra, nos desvía de la obediencia a los estatutos de Dios, nos desvía de los ojos en Cristo, ¿sí? Y simplemente nos guía por obtener ante nuestros ojos cosas rápidas y fáciles, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y trae muerte. Y trae muerte Trae espiritual, muerte, muerte como hemos porque visto en el primer sí, versículo. O sea, porque realmente los caminos del Señor, sí, que son hermosos y maravillosos, son caminos de fe, como se estaba explicando anteriormente, sí. Y la fe, que es a través de la palabra, la que alimenta esta fe, y no es por lo que nuestros ojos vean, no es fácil, porque estamos acostumbrados a guiarnos por lo que ven nuestros ojos, y esto es lo que lo que va completamente contrario a nuestra humanidad, porque Dios quiere realmente cambiar eso en nosotros. Él quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él, y la confianza es en fe, no por vista. Entonces es muy importante eso, entender que todo aquello que desvíe nuestra mirada de Cristo, todo aquello que desvíe nuestra mirada y nuestra atención de la palabra de Dios, aunque parezca más fácil, aunque pareciera, entre comillas, que obtenemos los mismos resultados, no es de Dios. ¿Vale? No proviene de Dios, porque el Señor nos demanda siempre la fe. La fe es lo que hace que nuestro espíritu crezca, es lo que hace que nos fortalezcamos por medio de su palabra y es lo que nos mantiene y lo que agrada a Dios. Sí, como dice la palabra, sin fe nadie verá a Dios. Sí, entonces eso es algo que hay que hacer mucho, mucho énfasis, ¿no? En la fe en contraposición con lo que ven nuestros ojos. Hay que tener mucho cuidado, porque como dice la palabra, a veces Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, puede verse muy bonito, puede parecer muy fácil y puede parecer que podemos obtener el mismo resultado, pero a nosotros el resultado que nos interesa es el resultado espiritual, no el resultado material. Entonces, todo aquello que nos ofrece del mundo tener aparentemente un resultado igual material, probablemente nos va a traer muerte espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con los caminos y las decisiones que tomamos en esta vida. Siempre, siempre, siempre tienen que estar aferradas y arraigadas a la palabra de Dios, a la Biblia, lo que nos guía y nos dirige la palabra de Dios. Aunque no lo entendamos humanamente, aunque nuestros ojos no lo puedan ver o nuestra mente no lo pueda comprender, tenemos que entender y aceptar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Sí, todo lo que Dios nos manda hacer es perfecto y agradable, va a ser de bendición para nuestra vida, aunque en el momento no lo entendamos, va a llegar el momento que si caminamos y obedecemos en fe al Señor, el Señor nos va a hacer entender las cosas. Pero lo primero es obediencia en fe. Y eso es algo que yo quería realmente recalcar muchísimo, muchísimo. exacto. Porque si no, pues, Dios lo que desea es la salvación de toda su creación, ¿no? O sea, de todo el hombre, ¿no? Ese es su deseo. Y si no lo hiciera, no quisiera eso, porque hubiera mandado a su propio hijo para Exacto, morir en la cruz, ¿no? exacto. Para cargar con todo el pecado, o sea, sacrificó a su propio hijo por nosotros, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que Dios se ofrece a sí mismo a morir en una cruz de forma humana, ¿no? Para cargar con todo nuestro pecado, para librarnos de la muerte. Él no quiere que muramos, bajo ningún concepto Él quiere que nos perdamos de su camino. La muerte espiritual. Exacto, de la muerte espiritual. Estamos hablando de perdernos completamente, de mantener nuestro espíritu muerto y separado de nuestro alma y de nuestro cuerpo. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que seamos el hombre que Él creó. Porque obviamente la muerte física va a estar y va a llegar algún día en nuestra vida. Pero lo más importante es cuando muramos físicamente, ¿qué pasa con nuestro espíritu?
esa es realmente la pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? ¿La muerte física va a llegar? Claro que sí, porque es una ley física. Pero lo importante es no tener la muerte espiritual, tener la vida y la vida abundancia que nos ofrece Jesucristo a través de su palabra. Ese es nuestro anhelo, ese tiene que ser nuestra búsqueda continua, mantener esa vida y vida en abundancia que nos da Jesucristo. Y la vida la obtenemos cuando aceptamos y recibimos Ujú. a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador en nuestra vida. Y no podemos ver a Dios como un enemigo, sino como el Padre que nos cuida, ¿no? Y si un padre nos disciplina porque no estamos saliendo del camino correcto, no nos podemos Revelar. rebelarnos contra el Padre, ¿no? O contra nuestro mismo Padre, ¿no? Porque nosotros ni siquiera tenemos la sabiduría, ni la madurez, ni los conocimientos que tiene nuestro Padre. Si Él nos está regañando y nos está disciplinando sobre algo que no estamos correcto, aunque nosotros creamos que es lo correcto, lo que estamos haciendo nosotros por nuestra propia fuerza, obedezcamos al Padre porque tiene más sabiduría que nosotros. Además, Él nos Además, creó, exacto, Él nos Él creó y conoce todo de bueno, nosotros. pero como un padre, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes, ¿no? En todo lo que Él nos dice, ¿no? Porque esa obediencia nos va a garantizar una herencia mejor, una mayor herencia, ¿no? Eh, Dios nos prometió una herencia grande después de esta vida, ¿no? Pero siempre que nosotros nos mantengamos obedientes a su palabra, ¿no? Claro. Porque Él nos da la salvación, sí, pero nosotros también tenemos que sobre edificar sobre aquello que Él nos da, ¿no? Él nos da una palabra, nos da una regla, una moral, una enseñanza, nos da una salvación, nos da un espíritu, el Espíritu Santo con nosotros también. Entonces, con eso todo, con esa herramienta y esos dones que nos dan a través del Espíritu, tenemos que sobreedificar y hacer aquello que Dios nos mandó a hacer, que es transmitir el Evangelio a todo el mundo para que el, el sacrificio de Cristo haya valido para algo, ¿no? Claro. Ese sacrificio tiene que llegar a todo el mundo para limpiar todo pecado de toda persona, ¿no? Que se pueda. Cuantas más personas se salven, la gloria de Dios va a aumentar. O sea, Claro. aquí estamos para glorificar a Dios. Nosotros, nuestro objetivo es traer más personas a Dios y con ese traer más personas a Dios alcanzando la salvación, aumentar la gloria de nuestro Señor. Y Dios quiere eso para sí mismo, aumentar también su gloria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser fieles a su palabra en todo momento. Y debemos trabajar para ello, ¿no? No nos podemos quedar simplemente en teoría, no nos podemos quedar simplemente como observadores, ¿no? De qué acontecimiento, o simplemente orar y ya está, ¿no? Hay que actuar también, ¿no? Porque estamos llamados también a actuar, ¿no? Como cristianos, ¿no? Sí, no Bueno, debemos ser oidores olvidadizos, como exacto, dice la palabra. exacto. Hay que llevar la palabra a la acción, ¿no? O Mm. sea, y eso va a traer consecuencias, llamémosle superficiales, ¿no? Carnales, ¿no? Porque el mundo nos va a atacar, eso está claro, ¿no? O sea, vamos a ser repudiados por el mundo, pero ser repudiados por el mundo es lo mismo que sufrió Cristo. Entonces, algo que Cristo dijo que íbamos a pasar todos cristianos, ¿no? Una repudia del mundo, ¿no? Y cuanto más nos acerquemos a Dios, más nos va a repulsar el mundo. Claro. Y vamos a ser humillados por el mundo completamente. Pero esa humillación es tesoro para Dios realmente, es riqueza en el mundo, en el reino de Dios, ¿no? Claro. Esos son recompensas y que estamos guardando. Esas son realmente los tesoros que debemos guardar, ¿no? No el tesoro material de dinero, de una casa, de cualquier cosa física, ¿no? Sino la riqueza espiritual en este caso, ¿no? La riqueza que vamos acumulando al momento de que nosotros no estemos cara a cara con Cristo, ¿no? En su tribunal, ¿no? Porque Cristo cuando lleguemos a su tribunal nos dirá qué has hecho tú en tu vida, ¿no? ¿En cuánto te pareces a mí? Exacto. ¿Cuánto has obrado conforme a la palabra, ¿no? Y por amor a mí, sobre todo. Sobre Claro. todo en amor a mí. Porque nosotros podemos obrar por nuestros propios deseos, concupiscencias propias, ¿no? Por fines que no son de la palabra, ¿no? Que aparentemente sí son de la palabra, pero realmente no lo son, ¿no? Porque el hombre es malo por naturaleza y,
y busca su propia satisfacción personal, ¿no? Claro, la Eh, motivación de por qué hacen las cosas. Es como por lo exacto. menos cuando estábamos estudiando Ruth, ¿sí? Con Orfa, Orfa, ¿no? sí. Sí. Ella comenzó a seguir a su suegra, comenzó a seguir a Noemí, A ¿no? Noemí, exacto. Para Pero ¿cuál era agradarla. la motivación realmente por lo que estaba siguiendo a Noemí? Para agradar a Noemí. Ella simplemente quería Exacto. agradar a Noemí, pero no quería agradar a Dios. Ruth quería agradar a Noemí y a Dios. Sobre todo a Dios, ¿no? La Ahí diferencia es está. que Ruth estaba sus ojos girados realmente a Dios. Claro, ahí está la importancia, ¿no? O sea, la motivación del por qué hacemos las cosas que hacemos para el Señor también. Nosotros no estamos para agradar al hombre, sino a Dios, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que tener claro eso, ¿no? O sea, no hay otro camino sino el agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? En obediencia. Claro, por eso la palabra dice, todas las cosas, hacerlas como para el Señor. Exacto. Entonces, para todo lo que tenemos que hacer en la vida es para el Señor, con amor al Señor, Con amor al para Señor. agradarlo a Él, Exacto. independientemente de lo que piensen los demás, ¿sabes? Exacto, porque como encontramos en Apocalipsis, ¿no? Hay iglesias que hacen aparentemente todo lo correcto conforme a Dios, pero su motivación, su corazón no es conforme a Dios. Con lo cual, eso es eh, un error completo y vivir en su propia idolatría a sí mismo, ¿no? Lo mismo de Proverbios, hay Exacto. caminos que parecen rectos, pero No, su fin es muerte. es muerte. Exacto. Entonces, Hay que cuidarse mucho de esas situaciones, ¿no? exacto, que nuestro fin siempre sea la vida y la Exacto. vida plena y abundante que nos ofrece Jesucristo a través de su palabra. Igual que Él tuvo amor por nosotros, devolvérselo ese mismo amor a Él, ¿no? O Claro, sea, nosotros tenemos que ser reflejos de Cristo realmente, continuamente, ¿no? Entonces, debemos devolver ese amor que Él nos dio para salvarnos, ¿no? En la medida de nuestras capacidades humanas, porque no podemos, o sea, también tenemos que tener claro, nadie puede ser perfecto como Cristo. Y Cristo y Dios lo sabe, o sea, Cristo como Dios entiende perfectamente las limitaciones humanas. Pero claro. nosotros tenemos que ser sinceros con Dios en todo momento y decirle, Dios, hasta aquí puedo llegar y Dios lo va a entender. O sea, vas a pecar, Dios sabe que vas a pecar, vas a cometer pecado, pero realmente existe arrepentimiento dentro de ti y capacidad para intentar cambiar, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? David era un corazón perfecto, recto ante los ojos de Dios, le agradaba a Dios su actitud, pero David pecó y cometió pecado y ese pecado trajo consecuencias a su vida, ¿no? Pero Sí, pero era agradable a Dios porque siempre estaba dispuesto a ¿por arrepentirse. qué? Porque sus ojos siempre estaban en Dios. O sea, lo que él hacía, cegado por el pecado, por lo que sea, en cuanto el pecado, o sea, cometía el pecado o se desvelaba su vista de lo que había hecho, sus ojos se volvían inmediatamente a Dios, no se giraban y se iban a un ídolo. Caso Salomón cometió pecado y sus ojos no volvieron a Dios, se volvieron a los ídolos. Claro. Entonces, por eso nosotros debemos ser, David debe ser un ejemplo de cómo debe ser el hombre cristiano, ¿no? Nosotros tenemos que ser lo más próximo a Dios, como Cristo, pero no podemos ser perfectos como Cristo. Eso no es real. O sea, la perfección solo la alcanzaremos cuando perdamos este cuerpo pecador, ¿no? La carne, porque el pecado está en la carne, ¿no? Entonces, hasta que no nos deshagamos del pecado, no podemos llegar a la semejanza de Cristo o a esa perfección o aproximarnos completamente a esa perfección, ¿no? Pero sí nos podemos acercar a lo que era David, que era un corazón conforme a Dios, ¿no? A eso, ese debe ser nuestra aspiración real, ¿no? Porque siempre estaba dispuesto al arrepentimiento. Entonces Exactamente. tenemos que tener Exacto. corazones arrepentidos Exacto. en todo momento. Cristo es nuestra imagen a la cual nos tenemos que mirar, ¿no? Pero el objetivo eh, real debe de ser algo parecido a lo de David, ¿no? O sea, David debería ser lo que humanamente nuestra meta, ¿no? Como meta como humanos que somos, ¿no? No digo que eso sea la meta perfecta de Dios, ¿no? La meta perfecta de Dios es ser muy igual al Hijo, ¿no? Claro, a Cristo. A Cristo, ¿no? Pero hay que entender las cosas, ¿no? Por tanto, todo es tan simple como mantener nuestra fe y nuestra mirada en Dios en todo momento, ¿no? ¿Vamos a pecar? ¿Vamos a cometer errores? Sí, pero siempre mirando a Dios, siempre con un corazón arrepentido a Dios.
sea, ese es a lo que estamos llamados, ¿no? Claro. Para que nuestra alma se vaya purificando y vaya la palabra penetrando más en nosotros, ¿no? Jesucristo conoce y entiende perfectamente nuestra condición por cuanto Él también la vivió Exacto. aquí cuando se encarnó y también pasó por pecado, o sea, tentación, mejor dicho, sí, por debilidades, que nunca cometió pecado. Pero por eso es que Él nos puede entender perfectamente y Él entiende que somos débiles. Pero la palabra dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros ya no podemos más, el Señor obra en nosotros. Por eso es que nuestra fuerza y nuestra confianza siempre, siempre tiene que estar en Jesucristo y siempre la palabra tiene que estar presente en nuestras vidas, escudriñarla a profundidad y que que la palabra penetre y se arraigue en nuestro interior, que nuestro pensamiento sea en todo momento meditando en la palabra, porque la palabra es la que nos sustenta espiritualmente y la palabra es el mismo Jesucristo, es el verbo hecho carne, ¿no? Entonces, bueno, pues es tener eso presente y bueno, que el estudio haya sido de bendición. Sí, espero que les haya agradado y nos volvemos a ver otro día. Chao.